conocidas. Eh, es una charla entre amigos, realmente, esto, así que da mucho placer un encuentro de este tipo. Sobre una temática que cada uno de nosotros o de nosotras, de alguna manera nos vemos atravesados porque trabajamos en el tema, porque es nuestra preocupación en particular, porque lo hemos sufrido o porque también nos interesa que haya alguna forma alguna alternativa. Ahí están pidiendo, Martín, que mandes el nuevo link. Me están pidiendo por vos, a Pablo. Mandale a Pablo. Así que eh, esta temática es una temática que, como bien decía Alejandra, tiene muchísimas dimensiones, tiene perspectivas y visiones según desde donde uno la mire, pero lo que todos y todas y cada uno de nosotros y nosotras vamos a coincidir de que está en crisis, digamos, el sistema de residencias, sobre todo residencias médicas, está en crisis. Tenemos claro también que la distribución de especialidad de médicos, de médicas y de especialidades es una distribución injusta, desigual, injustamente desigual, y que cualquier política que uno quiera llevar adelante la tiene que pensar en décadas. No, el gran problema del talento humano es que no se puede decidir hacer un hospital en un lugar y en un año ya tenés el hospital con la tecnología, ¿no? Todos los procesos que implica el talento humano son procesos que implica que uno tiene que hablar de resultados hacia un futuro mediato de 10, 15 años. Entonces tiene necesariamente que haber una coherencia, una mirada común, una estrategia común y que se pueda sostener en el tiempo. No alcanza con pensar soluciones, sino que hay que consensuar, y esto es un poco lo que traía Alejandra al principio, consensuar líneas concretas y sostenerla en el tiempo independientemente de cualquier cambios políticos o económicos, etc. Entonces, la idea de este webinario es un poco charlar con gente que está hoy en la gestión, que está en algún lugar de desarrollo del talento humano, que son expertos en el tema y que, bueno, que expongan, que nos cuenten y que después podamos discutir todos y todas y poner nuestra perspectiva. Todo, en este tema, por alguna u otra razón, todos tenemos algo para decir. Así que sería bueno que no quede esto cerrado, sino que sea abierto, pero que tengamos la idea concreta de que tenemos que pensar líneas de trabajo que no van a ser la solución absoluta, sino que un camino para tomar y para transitar en forma consensuada y común. En la mesa vamos a tener a Emiliano López, que es el director nacional de Talento Humano, es un médico clínico, ex residente, o sea, una persona que va a hablar no solamente con mucho conocimiento, sino con mucha experiencia en el tema y con la responsabilidad en estos años de la gestión. O sea que es una experiencia muy válida y muy rica para tener en cuenta. Después va a hablar Manuel Fonseca, también un médico generalista, es el prosecretario de Salud de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, también una persona, un ex residente, una persona que desde el territorio trabaja muchísimo en temáticas de salud, es un militante político, que desde la universidad ha, digamos, ha atravesado los claustros, las paredes para poder llevar políticas de la universidad al territorio y desde el territorio ir hacia la universidad para generar cambios. Y por último va a cerrar el doctor Adrián Alacino, que es el director de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de La Plata, que este año, o el año pasado, a fin del año pasado y este año, tuvo sus primeros egresados. También una carrera con una mirada muy particular, porque es una carrera
no solo desde el diseño curricular, sino que desde sus docentes, mucha militancia generalista. Entonces, mucho compromiso con el medio, también una currícula que dialoga con las problemáticas comunitarias. Entonces, es una mirada que, que es muy interesante de escuchar. Así que yo, dada ya la presentación, lo escuchamos a Emiliano para que comience, y obviamente esto está abierto para dialogar, para charlar, para preguntar. Bueno, hola, hola a todas, a todos. Primero agradecer a Alejandra, a las autoridades de ASAP, pero especialmente a Pedro, porque con Pedro hemos transitado este espacio, hemos pensado muchas de las cuestiones que vamos a discutir y hablar, y me parece bueno, que muchas de estas cuestiones, como decía Pedro, son muy complejas, dan para charlas aparte, digamos, por sí mismas, pero bueno, hemos avanzado en muchas cuestiones y vamos a contar en dónde estamos parados hoy. Eh, a ver, estuvimos pensando bastante con el equipo sobre esta presentación. La verdad que Pedro decía el tema de la distribución desigual, ¿no? La gran disparidad de tasa de médicas, médicos, también de especialistas. Esto como ya se definió en diferentes artículos, incluso Martín y Pedro escribieron algo hace poco. Obviamente tiene correlatos en términos de índices sanitarios, pero también hay que estudiar, muchas veces hay que estudiar cuál es el número ideal. No hay un número, no hay un número óptimo o más o menos recomendado. Digo, se pone en tensión estas cuestiones cuando uno mira diferentes indicadores de diferentes países. Digo, Costa Rica tiene 1,8 médicos, médicas cada 1.000 habitantes, y sin embargo alcanza indicadores sanitarios que pueden estar algunos mejores que los nuestros, digo, hay un montón de ejemplos en los cuales no hay un número. Quiero resaltar esto, no hay un número, no hay un estándar en un número, ¿no? Digo, no es lo mismo 4,3 médicos, médicas agotados, cansados, desconectados que conectados. Digo, esto si bien es algo descriptivo, no nos parece a nosotros desde la Dirección de Talento Humano que tengamos que llegar a un número ideal, 4, 5, 6, ¿no? Esto es algo que quiero manifestar porque también es para charlar probablemente en otro encuentro. ¿Cuál es el número óptimo, óptimo, si es que existe o no, y discutir en este sentido? Porque digo, Buenos Aires hay 17 cada 1.000 matrículas, son médicos, médicas cada 1.000 habitantes. No obstante, el acceso, la disponibilidad de estas personas es muy complejo, y que ese número exista no significa que los resultados van en línea a este número tan alto, ¿no? Este superávit de profesionales, como se dice. Pero saliendo de este tema, que es un tema en sí mismo, la verdad que las residencias, como hablábamos siempre con Pedro, no es un fin en sí mismo, no se autoexplican y no comienzan y terminan ahí mismo, sino que están tensionadas todo el tiempo por al menos 4 grandes dimensiones que tienen que ver con necesidades del sistema de salud, pero también de los trabajadores, con el mercado laboral. Hay que poner a jugar los atributos, las condicionantes del mercado laboral, las normativas vigentes y el sector educativo. Digo, están los trabajadores con sus motivaciones, sus intereses, sus deseos, con cambio de época, en fin, con tantas estas cuestiones que seguramente se van a hablar. Las necesidades del modelo de cuidado, de atención, que todo el tiempo hay que ponerlas en valor y hay que ver cómo se ponen en valor y tienen que estar representadas concretamente, de alguna manera. Las especialidades, los especialistas que el país necesita, que necesitamos, y los equipos que necesitamos. Puede ser el mercado laboral, que tracciona con las remuneraciones, con lo que se llama el retorno, ¿no? que tiene cada especialidad, la industria, las regulaciones, los precios, las corporaciones. Digo, ahí traccionan hacia lugares muchas veces muy distintos de lo que, hacia, digamos, la dirección que tienen las necesidades. Las normativas vigentes: tenemos la ley de residencias vigente hoy de 1979, en la época de la dictadura. De hecho está firmada por Videla. La ley del ejercicio profesional, 1967, 5 vías distintas para poder acceder a la especialidad. Las carreras sanitarias, ¿no? Hay una carrera sanitaria por cada provincia por lo menos.
los convenios colectivos de trabajo, donde dan más o menos derechos a los trabajadores, y el sector educativo, que en esto se explayarán seguramente después, que bueno, está el tipo de gestión de la casa de estudios, de la forma de ingreso, la ubicación, la currícula y las valoraciones que cada institución le da a sus estudiantes. Yo lo que voy a presentar seguidamente lo extraemos del equipo del Observatorio Federal de Talento Humano, que es un proyecto nuevo que se lanzó hace poco. Pero vamos a ver los marcadores del problema, como decía Carlos Matus, que siempre hablamos con Pedro, ¿no? ¿Cuáles son, no los problemas en sí mismos, sino las marcadores? La verdad que hay una disminución de la elección de la especialidad de la atención primaria a la salud sobre otras. Eso es evidente, ¿sí? Eso es evidente. Pero no solo eso, porque si ustedes ven los cuadros, el cuadro de abajo a la izquierda y arriba a la derecha, que uno son la atención primaria a la salud, clínica médica, pediatría, medicina general y tocogineco, versus las que nosotros llamamos más elegidas. No es solo eso, sino que estas se ven compensadas por elecciones de postulantes que se formaron en el exterior. Quiero también salir de esta dicotomía extranjeros o con nacionalidad argentina. Me parece que eso tiene un sesgo ahí adentro, seguramente se discutirá, pero nosotros lo vimos. En realidad es dónde se formaron, si las universidades están en nuestro país o afuera del país. Hay muchos postulantes, todos sabemos que este año hubo una gran inmigración, mejor dicho, una gran migración interna y externa de personas que se formaron en el exterior. Bueno, ellos y ellas también tiraron estos indicadores hacia arriba, digo, tanto, sobre todo las especialidades más elegidas, pero también las del primer nivel de atención, ¿no? Esto es algo importante. Quiero decirles que desde el 2018 al 2023, nuestras especialidades, residencias del primer nivel de atención han caído en las elecciones. Fíjense que en el 2018 pediatría y clínica médica estaban en el primer lugar en el ranking interno de las especialidades y también en el porcentaje de postulantes, de un denominador que era el total de postulantes, las elegían y cayeron no solo en el ranking, sino en la cantidad de postulantes que la eligen, ¿no? Digo, por ejemplo, clínica médica y pediatría. Y escalaron, subieron las que nosotros llamamos las más elegidas, ¿no? Medicina de familia, general y familia, cayó en los dos sentidos también, en el ranking interno y en el porcentaje de los que lo eligen. Pero fíjense, cardiología, como aumentó el porcentaje de 4,83, perdón, 5,96 a 6,64, digo, ¿no? O sea que este fenómeno se ve. Cuando vemos las selecciones agrupadas por tipo de gestión, tipo de gestión de la universidad, si es estatal privada, si bien esto es 2023 y si comparamos 2018 y 2023, se va a ver también este movimiento, como lo acabamos de mencionar, pero si se quiere, la buena noticia es que las universidades nacionales, digamos, siguen eligiendo las especialidades del primer nivel de atención por sobre, por ejemplo, dónde se ubican estas especialidades en las universidades de gestión privada, ¿no? Eso es importante. Entonces, las selecciones para las especialidades de primer nivel de atención se encuentran mejor posicionadas que en las universidades de gestión privada. Fíjense cómo no están en las 10 primeras, medicina general y familiar, cuando la universidad es privada. O sea, se cae del mapa, como digamos, ¿no? Y también clínica médica, fíjense la diferencia, ¿no? Las universidades nacionales en promedio, y obviamente hay universidades nacionales que seguramente estén pensando que algunas de sus universidades están incluso mucho mejor medicina general y familiar o clínica médica, y eso también es real, lo vimos con la Universidad del Sur o con la Universidad de La Matanza. Esto es lo mismo que lo anterior, digo, para concurso unificado 2018-2023, fíjense ustedes como el Instituto Universitario de la Fundación Barcelona, el 18 estaba en el quinto lugar, y para este año el concurso unificado, digamos, cayó, no está en ese ranking, y la Universidad del Sur y La Matanza escalaron, ¿no? Estos son en el agrupamiento de primer nivel de atención, y en las instituciones mejor elegidas, digamos, las especialidades mejor elegidas, bueno, pasó también que la Universidad Nacional de La Plata, que estaba en segundo lugar, cayó, digo, algo está pasando, y lo celebramos, ¿no? Las universidades tratando de estar en el ranking
mejor rankeado los postulantes que egresan de esas universidades para las del primer nivel de atención, ¿no? Entonces yo estoy dando pie para obviamente luego nos expliquen cuáles son los motivos por los cuales vemos estos movimientos. Hay un aumento de la concentración, digamos, ambacéntrico, si se quiere, desde el 2018, que es el grafiquito más pequeño que está en el medio, al 2023. Fíjense que el porcentaje de inscriptos era 60% y esto escaló al 70%. Pero este ambacentrismo, que tiene varios factores hacia adentro, obviamente, está más acentuada para las especialidades de más elegidas. Digo, desde 61 a 74 para el primer nivel de atención, 58 a 67, pero las más elegidas tienen un 15% de diferencia. Mientras que el primer nivel de atención no llega al 9%. Digo, ya después discutiremos los motivos, o sea, dejaremos abierto para conversar esto, pero son los fenómenos que estamos viendo. Pues obviamente hay un desacople, que esto es lo que siempre escuchamos, leemos, miramos, ¿no? En los diferentes medios. Hay más cupos que postulantes o hay más postulantes que cupos. Bueno, esto es sencillo. Para las del primer nivel de atención hay más cupos que postulantes y para las más elegidas, entre comillas, hay más postulantes que cupos. Digo, esto es concreto. Y esto marca un escenario. El porcentaje de cobertura, que nosotros lo queremos, o por lo menos es deseable que haya un porcentaje igual a 1 o al 100%, bueno, con este escenario es imposible que ocurra en las especialidades del primer nivel de atención. No hay forma que lleguemos al 100% en general, ¿no? Esto es un análisis de todo el país del examen único. Mientras que para las especialidades más elegidas, ese escenario puede ser más factible. Sin embargo, si nosotros vemos estos dos gráficos, que es una tendencia anual, digamos, es una línea de tiempo, ¿no? entre lo que se planea y lo que se cubre, vemos una campana, ¿no? Una brecha que se va, digamos, si vemos el primer gráfico a la izquierda, que es el más grande, donde se ve la mayor campana. Estos son las residencias del primer nivel de atención nacionales y provinciales con financiamiento nacional. Digo, esta campana, si lo vemos en otro gráfico, es una caída de las coberturas, ¿no? Obviamente acá uno puede decir, bueno, está bien, si yo muevo el arco, ¿no? Muevo el denominador, mi cobertura va a ser pequeña. Bueno, acá hay dos cosas. Por un lado, ese denominador, ese arco, ese travesaño, son los cupos planeados. O sea, si yo los muevo para arriba, debería haber una razón de planificación, digo, debería haber un argumento, ¿no? O sea que tendría que tener ese porcentaje, debería poder cubrir ese 100%. Eso se acerca más en las residencias del primer nivel de atención de financiamiento nacional en nuestras instituciones nacionales que en el caso de las instituciones provinciales, y ahí están viendo los dos gráficos de la derecha. Para las más elegidas, ya la campana no es tan amplia, significa un gráfico, digamos, de línea, no veríamos esa caída tan sostenida, viene siendo lógico, ¿no? Y viene siendo consistente con lo que venimos charlando desde el principio. Y mucho menos ocurre esto en nuestras instituciones a nivel nacional que coinciden que están en la zona urbana, ¿no? en el AMBA, digamos, ¿no? El Garrahan, piensen, el Garrahan, el Posadas, en el Cruce, ¿no? Como hospitales más, digamos, más paradigmáticos. Bien, después, eso por un lado, digamos, ahí analizamos un poco las percepciones, digamos, a los postulantes de cómo dialoga lo que ellos quieren hacer respecto a la especialidad que quieren obtener. Pero decíamos que también hay que mirar a la residencia, ahora sí, como un dispositivo, ¿no? Porque digo, los postulantes se inscriben para llegar a un lugar, para hacer algo que está en sintonía con un montón de cuestiones, con el mercado laboral, con un montón de cuestiones que veníamos diciendo, pero también qué pasa hacia el interior de esas residencias. Bueno, nosotros se reformuló el sistema de acreditación en un sistema integral de evaluación de la calidad. Les digo, en 45 días evaluamos 530 sedes de formaciones y pusimos a rodar una encuesta que tiene una ponderación igual que lo que dicen, digamos, la sede formadora, tiene el mismo valor, ¿no? En todo un procesamiento de datos de 3.227 residentes. Pero básicamente tiene
tiene más de 30 preguntas, yo quise mostrarle algunas. 10% de los programas no se corresponden con la tarea asistencial. 15% de los residentes dicen que no usan el programa, 20% no tienen acceso a bibliotecas virtuales, 32% no tiene simulación, 42% cometió algún error por falta de descanso, 39% no, las residentes no se encuentran contratados en relación de dependencia, 44% de las residentes refieren haber cometido algún error por falta de descanso, ya lo dijimos, uno es por falta de descanso y otro es por falta de apoyo teórico, digamos. 25% de los residentes refieren haber sufrido maltrato físico, verbal o psíquico, y 25% de los residentes desconocen sobre la existencia de protocolos para el abordaje de situaciones de violencia. Si uno mira esto varía si las residencias son financiadas de manera privada, de manera provincial, de manera nacional, universitaria, o sea, hay grandes diferencias respecto a estas cuestiones. Por ejemplo, las que son de financiamiento privado, aumenta un montón el número digamos, de contratación de manera no, eh, digamos, sin dependencia, sin cuestiones remunerativas, ¿no? Pero existen experiencias exitosas, digo, con estos mismos valores, con estas mismas atributos que acabo de comentar. También tenemos, por ejemplo, la Residencia de Medicina General y Familiar de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un 100% de cobertura en los últimos 6 años. O sea, digo, cuando la media de la cobertura, ¿no?, del financiamiento nacional en todo el país es el 27% en el 2023. Digo, hay pistas, y muchos de los que están acá deben tener a cargo residencias que tienen estos resultados, y básicamente los motivos son los que con esta última slide venimos a proponer, que lo que estamos haciendo, digo. Yo creo que, por lo menos desde nuestra perspectiva, hay que mirar el problema en 3 aspectos. ¿Cómo orientamos la orientación de los jóvenes hacia el primer nivel de atención o hacia las especialidades que realmente se necesitan y que atienden el 80% de los problemas? Por otro lado, el dispositivo residencias, que siga siendo el más elegido en un contexto normativo donde los jóvenes pueden ir y las jóvenes por 4 lugares distintos, 5 lugares diferentes. O sea, ese es el otro gran desafío. Por un lado, que elijan lo que necesita el país. Por otro lado, que vayan a formarse en estos dispositivos, son las residencias, y por otro lado, que tratar de localizarlos, o sea, por lo menos localizarlos donde se formaron, o donde tienen sus familias, donde nacieron, ¿no? Y que no vayan hacia los lugares que, digamos, que como por ejemplo las grandes urbes. Te digo, esos son los 3 desafíos. Nosotros del Ministerio planteamos esto con acciones de corto plazo, mediano y largo plazo. Lo decía Pedro, y eso es así, digo, no hay soluciones inmediatas, no podemos salir a comprar talento humano como si fuera recurso humano, como si fueran recursos, digamos, pero podemos hacer cuestiones a corto plazo. Podemos orientar las elecciones también desde el punto de vista qué financiamos nosotros, cuáles son las reglas de financiamiento del Ministerio de Salud. Bueno, ahora sacamos un documento en el cual tratamos de priorizar las cuestiones que están dirigidas por políticas sanitarias, donde dan cuenta por qué eligen uno u otra residencia. Las residencias tienen que abrirse si van a formar gente, no para cubrir huecos de fuerza de trabajo porque no hay especialistas, digamos, ¿no? Después, bueno, ahí diseñamos un programa de mejora de las especialidades priorizadas que obviamente tienen para las especialidades del primer nivel de atención y también terapia intensiva, neonatología, tienen digamos, un apoyo financiero, remunerativo, pero sobre todo trabajar con las universidades para que tengan la carrera de especialista dentro de estos trayectos formativos, de las residencias, poder financiar también tutores con las residencias. Digo, esto ya se fue aprobado por el Tesoro y seguramente se va a implementar el año que viene. Esperemos que el año que viene se implemente. Están todas las condiciones materiales para hacerse, se escribió, se trabajó, es parte de lo que fuimos trabajando con los diferentes actores, sobre todo las universidades, y tenemos el visto bueno de digamos, de lo que es lo presupuestario. Y después, bueno, hay también trabajos de integración para que las zonas rurales, para las zonas más alejadas puedan ser habitadas por la universidad, ¿no? Por las prácticas finales obligatorias, porque ya hay experiencia, ustedes lo pueden decir mejor que nosotros, que esto finalmente genera una subjetividad que luego va a favorecer estas elecciones.
A mediano y largo plazo, bueno, nosotros creamos la comisión interministerial, donde por primera vez está escrita una normativa, ¿no? Que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Foro Argentino de Facultades de Escuelas Públicas de Medicina y Agüera se sientan a diseñar un plan de acción, ¿no? Generamos guías para la elaboración de programas basados en actividades profesionales confiables. Esto es algo bastante técnico, pero lo que permite hacer es que haya una articulación entre el grado y posgrado y también, sobre todo, para las especialidades priorizadas. Como les decía, el sistema integral de evaluación, estamos trabajando con la CONIAU también para hacer un esfuerzo en el mismo sentido, y creo que una de las cosas muy importantes es el proyecto de ley. La verdad, nosotros escribimos el proyecto de ley que aborda la problemática de las condiciones laborales, de las condiciones de violencia y de las condiciones formativas. ¿No? Digo, el CIER ya, digo, el sistema de evaluación, les quiero decir, con esto termino, que es un sistema que no es nada más de autoevaluación, que si no generan, si no terminan teniendo ciertas categorías, no pueden sacar el título de especialista, no se puede, digamos, impulsa que haya mejoras concretas para poder tener resultados digamos, de los residentes. Así que, bueno, un poco espero haber dejado la idea central, ¿no? de lo que estamos haciendo, cómo vemos nosotros los problemas y escucharlos a ustedes. La verdad que esto da para un montón. Gracias, Emi. Muy interesante esos datos, esa presentación, como siempre, te lucís con el PowerPoint. Pero además dejás abierta un montón de puntas para discutir, para trabajar. Yo diría que terminemos de pasar por los oradores y después abramos a la discusión, vayan anotando las preguntas que tengan o los comentarios para el final. Manuel, ¿estás entre nosotros? No lo estamos escuchando. Desbloqueó el micrófono, Ah, pero a ver si lo encuentro. Pero no lo estamos. Adrián, No lo estamos. móvete. Está con poca señal. Bueno, entonces, Adrián, ¿querés hablar vos y después hablamos con Manuel? ¿Te parece? Adrián, ¿estás ¿Me escuchando? escuchan ahí, Pedro? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Quiero saludar a Alejandra, a toda la asociación, gracias por esta invitación, al querido Emiliano, bueno, a Pedro, por supuesto, un gusto verlo. Y, y como es también, veo que en el auditorio hay varios decanos del Foro de Facultades Públicas, así que los quiero saludar, hay 4 o 5 decanos también que están integrando. Me parece agradecerles también a los decanos que se hayan sumado a este tema. Ahí apareció Manu. No sé si Manu, no hay problema que él tome la palabra, porque estaba con algunas dificultades domésticas también. Si no, yo prosigo, Pedro, como vos quieras. Manuel, estás muteado. Hola, hola, ¿me escuchan? Dale. Perfecto. Bueno, perdón, discúlpenme, estoy con problemas de conectividad y eh, disculpen la demora. Hola, Pedro, hola, Gringo, hola, Emiliano, y muchas gracias a Martín por la invitación. ¿Le meto yo entonces, Gringo? 2 o 3 cositas y después seguís vos. Sí, sí, como quedamos. Adelante, Manu. Gracias. Bueno, gracias. Lo mismo, muchas gracias por la invitación a Martín. Un orgullo estar con, con Adrián, con Pedro, con Emiliano, los decanos que están acá, gente que uno respeta mucho. Entiendo que me invitó Martín también y le agradezco por haber puesto que era residente del Hospital Gutiérrez por la cuota de juventud que me aporta. Lo cierto es que ya terminé hace algunos años la residencia. Bien quisiera ser residente todavía, porque la verdad que uno ha disfrutado mucho. La verdad, esa etapa uno ha sido muy feliz siendo residente y también forma parte de lo que nos toca ahora, que es defender las residencias. Así que lo que yo voy a decir es 2 o 3 cosas solamente para continuar con lo que planteó Emiliano, intentar aproximar algunas ideas que, como decía Pedro al principio, son producto de mi trayectoria como residente primero y también como
responsable y docente universitario y también como militante político y producto de los debates y de las conclusiones y de las incertidumbres que uno ha ido agarrando e incorporando en estos últimos tiempos. Yo coincido lógicamente con todo lo que ha dicho Emiliano. Yo interpreto que el acuerdo general es que además de haber una disminución en la elección de las básicas, sería como el primer problema que tenemos, que también hay una concentración urbana de los residentes, que es el segundo problema que tenemos. Yo he leído con atención las últimas dos publicaciones de Martín y de Pedro, me parecieron muy serias, muy buenas las dos, muy ejemplificadoras, porque también dan cuenta de que es un problema mundial y no solamente de Argentina. Diría que el tercer problema que tenemos es que hay una disminución en la elección de la residencia en general por parte de nuestros graduados. O sea, hay una crisis de la hegemonía como tal, de la residencia como mejor opción para formarlo. Independientemente que, lógicamente, todos los que estamos acá estamos de acuerdo con eso, ¿no? O la mayoría. Pero me parece que para los jóvenes no está tan claro eso y que es lo que nos obliga a repensar algunas cosas. Yo interpreto que este debate tiene una dimensión material y una dimensión más subjetiva. La dimensión material tiene que ver con la cuestión salarial. Digo dos o tres cosas y después las seguimos, ¿no? Pero hay una discusión con la cuestión salarial que no es, digo, de los por qué vemos los problemas que identificamos, que no es propio del campo de la salud, que es propio del campo del trabajo, que es que es muy difícil soñar y proyectar una familia, comprar un auto, acceder a una casa con los salarios de los médicos, ¿no? Hoy por hoy. Y arranco de ahí, que quizás no es una cuestión estrictamente académica, pero que explica buena parte del problema que tenemos y que uno percibe de dar clase y de hablar con los estudiantes, la imposibilidad de pensar un futuro que es propio de la clase trabajadora argentina, porque la buena parte de los salarios de la clase media, por así decirlo, está quedando muy lejos de la posibilidad de acceder en concreto, por ejemplo, un auto y un terreno o una casa para irte a vivir con tu familia. En un contexto en el que el mundo del trabajo todo ha cambiado. Yo el otro día escuchaba una entrevista que le hacían a un chico salteño que trabaja en Rappi, que decía, el gobierno me quiere cagar, porque me quiere poner cuántas cantidades de horas puedo trabajar por día, me quiere poner aportes, me quiere reglamentar mi condición de trabajo, yo quiero trabajar lo que yo quiero, la cantidad de horas por día que quiero, si un día quiero trabajar 14 horas trabajo, si otro día no quiero trabajar el día entero no trabajo, y porque alguien me va a tener que ir a decir a mí cuándo. Y eso, que es un poco de clima de época, de flexibilización de los vínculos laborales, de precarización de los vínculos laborales, de todo el trabajo de casa, de toda la carga personal al respecto del trabajo, también permea en los jóvenes. Ahora, uno cuando conversa con los estudiantes de cuarto, quinto año, en los últimos grados de la carrera, aparece esto de tener tiempo para organizarme yo en función de cómo quiero, definir los horarios laborales un poco en función de mi conveniencia y no en función de algo que ya esté estrictamente dado. No digo que esto sea bueno o malo, ¿no? Digo que la residencia, en tanto trabajo formal clásico, es una cosa estática para unos formatos que compiten o para unas ofertas laborales con las que competimos, por ponerlo entre comillas, que son evidentemente realizables y seductoras para los recién graduados. No solamente sobre texto de con una sola guardia por semana ganan más plata que en la residencia, que es lo que se suele escuchar por ahí. Todo lo contrario, a veces el graduado que no elige residencia trabaja mucho más que si estuviera en una residencia, pero con los horarios que él mismo elige. Y obviamente ganando más plata, ¿no? Pero con los horarios que él elige porque hay un mercado que se lo permite. Entonces, hay una dimensión material del debate, que es esta que digo, el cambio en los procesos de vínculos de empleo y la cuestión salarial que imposibilita el acceso a cosas que hace 30 años eran más fáciles. No lo quiero tirar el DNI por la cabeza al gringo, pero cuando él se recibió, era mucho más fácil para un médico acceder a compartir tu auto, a tener tu casa, ¿no? Gringo era una cosa que estaba dentro de tu universo de posibilidades. Bueno, hoy no. Hoy no, excepto una herencia, excepto que te ayude tu familia, excepto otra cosa, si no, es muy, muy, muy complicado. Y después, lógicamente, además de la dimensión material, hay una dimensión subjetiva.
que es infinita en su causa, pero que lógicamente tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones de vida del propio pueblo, que es el pueblo que atendemos, y que se atiende en el hospital público y que los médicos nos absorbemos todo ese empeoramiento, o sea, trabajamos con el fondo de olla, por así decirlo, de la sociedad. Eso es algo que también cambió. Yo hace 40, 50 años, estoy seguro que no se presentaban las situaciones de violencia, de consumo de drogas, de fragmentación del tejido social que asistimos en este momento en nuestro país. Eso los compañeros lo absorben, te quema mucho más que antes. Digo, ¿para qué cosas piensan los compañeros a la hora de elegir? Me voy a meter en un lugar en el que probablemente exista una lógica vertical de trabajo, en el que no voy a poder ganar lo suficiente en expectativa para atender gente que está rota y que encima muchas veces no tengo las condiciones estructurales para garantizarle una buena atención. Me voy a quemar yo también, por ahí elijo una cosa que me implique menos esfuerzo, ¿no? Por lo cual creo que hay que pensar una nueva hegemonía, ¿no? Como decía al principio, de las residencias. Intentar escuchar a los jóvenes para poder construir propuestas que nos permitan construir una nueva hegemonía al respecto de que obviamente la residencia es la mejor opción para especializarte, pero que hoy no es la hegemónica. Sigue siendo mayoritaria, es cierto, pero yo presento este debate que no es la hegemónica porque está en cuestionamiento muy por abajo que esa sea la mejor opción. Y las propuestas que tenemos que llevar adelante, hay muchas de las que está haciendo Capital Humano, Talento Humano, perdón, que dijo Emiliano, con las que uno coincide. Uno viene muy del proceso bonaerense, ¿no? Yo estoy en La Plata, o sea que he vivido en primera mano, primero la lucha de los residentes en la Comisión Provincial de Residentes, después la institucionalización de esa lucha en el sindicato, en SICOP, con la creación de una Secretaría de Juventudes, después el empalme de eso con la decisión política provincial de garantizar algunas de las principales demandas del movimiento. Yo creo que son cosas buenas. El nuevo reglamento de la provincia de Buenos Aires es bueno, la inserción post-residencia es una política buena. Evidentemente no está alcanzando, ¿no?, para revertir la situación mala y de crisis en la que estamos, pero son cosas que uno valora como positivamente. Pero como toda nueva hegemonía, hay que construirla con propuestas concretas y con un poco de coerción y un poquito de consenso, ¿no? El consenso, pienso que pasa por todo esto que estaba diciendo Emiliano al respecto de las condiciones laborales, que vos hagas tu residencia y puedas tener tu título de especialista universitario, que vos hagas tu residencia y puedas tener una estructura docente que se banque una formación acomodada a estos tiempos, que puedas tener simulación, que tengas conectividad en tu sede de residencia, que no te maltraten, lógicamente, ¿no? Un montón de cosas que son, uno diría, sostener lo bueno que ya hay. Sostener lo bueno que ya hay y que evidentemente funciona, porque los números que presentaste de Córdoba también en un momento fueron muy buenos números que tenía Santa Fe, con políticas buenas de meter a la universidad en el primer nivel y hacer un círculo virtuoso entre la academia y los aspectos de salud. O sea que hay muchos ejemplos en el país en los que se puede dar vuelta la taba con políticas concretas. Y después hay una parte que es más de la dimensión de la coerción, con esto termino, en el buen sentido, ¿no? Digo, que es que hoy la posición mayoritaria del Estado ante un graduado es que el graduado pueda hacer lo que quiera, en definitiva porque el título es habilitante y porque de alguna manera es un cheque en blanco para que el graduado decida lo que quiera decidir. Y eso que es una cosa que tiene cosas buenas, ¿no?, en nuestro país, porque acceso a trabajo y que uno no cuestiona esa dimensión, bueno, por ahí nos puede llegar a generar problemas en el futuro y habría que ver si no estamos en un momento en el que no hay que pensar ¿por qué no la obligatoriedad de las residencias con algún mecanismo compensatorio de grado? O sea, quizá acortar un poco las carreras de grado con obligatoriedad de residencia y que eso termine en un paquete más corto en tiempo de años para la persona concreta, pero con un título de especialista, orientado por el Estado en función de las especialidades más básicas, y después, obviamente, además de garantizar las cuestiones académicas y de formación continua, garantizarle a ese graduado, a ese residente, cosas concretas, sobre todo en el interior del país, que lo inviten a armarse una vida. Un lote con servicio, la posibilidad de acceso a crédito, la posibilidad de tener cargo docente en el interior, o sea, facilitarle cosas para que la vida sea, bueno, irte a vivir al interior o a un pueblo o a una zona rural, pero con tu casa, con tu salario bien digno, con tu cargo docente, poder investigar y un montón de cosas que si no
va a ser muy cuesta arriba darle la vuelta al mercado, que obviamente siempre tiene las de ganar en estos temas si los abordamos solamente desde una mirada economicista o simplificadora, pues es un tema muy complejo, que hay que abordarlo de distintas miradas. Así que con eso voy terminando y me quedo a la ronda de presentación, si la conectividad de discusión, si la conectividad me lo permite, pero sobre todas las cosas saludo la invitación otra vez y generar el debate, porque el problema es tan complejo y tan abarcativo que a uno le duele mucho cuando escucha desde decisores políticos hasta académicos, hasta gremialistas, que lo tienden a simplificar, y que esto se resuelve con más plata, o se resuelve con más mano dura, o se resuelve solamente con más derechos laborales, y no hay ninguna cosa que resuelva por sí sola este problemón. Así que bienvenidos sean a la instancia de encuentro y de debate. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Otra vez muy interesante, con temas abiertos. La verdad que esto se puede llegar a tornar interminable, ¿no? Quedamos hasta cualquier hora. Gringo, perdón, Adrián. Pedro, querido, ¿ahí me están escuchando bien? ¿O estoy con doble sistema? Bueno, retomo un abrazo para Manu. Yo me voy a referir un poquito, porque así me lo pidieron, ¿no?, de todas las dimensiones de este problema a la dimensión de la mirada educativa, por el lugar que me toca cumplir funciones hoy, pero antes voy a hacer también una pequeña introducción diciendo de que estamos trabajando, para los que participan en esta mesa, desde hace varios años, estamos rumiando, ¿no es cierto?, desde el Foro de Facultades Públicas, que también tengo el honor de pertenecer y ser el vicepresidente en este momento, con el ministerio, con otros actores, estamos tirando propuestas. Por supuesto que estas propuestas van a mesas de discusión, están en etapa de rumiación, pero hay varias y les voy a compartir algunas hoy, que obviamente en un país fragmentado, como acá se ha dicho, y quizás desde mucho punto de vista inestable, a veces cuesta, pero hay ideas claras de qué hacer con residencias. Nos pueden gustar más o menos, pero hay varias ideas. Y de hecho Emiliano, que hizo una muy buena presentación, demasiado cargada de cosas para analizar en pocos minutos, mi querido, pero muy buena por esta necesidad de mostrar desde el Ministerio un abanico. Solo voy a tirar una pequeña cápsula de lo que sucede en Mar del Plata, con nuestra primera promoción, nada más como un dato más, porque acabamos de egresar los primeros 89 médicas y médicos, y nosotros ahí tenemos en este momento que más del 80% ha empezado la residencia de esos egresados, ¿no?, que el 60% de ese 80 y pico por ciento ha elegido las especialidades básicas. Pediatría es la más elegida, después clínica. Entonces podemos un poco también decir que nuestra pequeña muestra, que no sirve de mucho por ahora, en los programas que tienen ciertas inclinaciones, hay que esperar varias cortes, pero habría digamos, una cosecha en el lado que buscamos, ¿no? Otro punto que quiero tocar antes de entrar a la dimensión educativa es varios trabajos que hemos compartido y circulado sobre cuáles son las elecciones de los residentes, de la juventud, no de los residentes hoy, de las juventudes. Y en esas elecciones, que no podemos ponderarlo, pero que han cambiado mucho, claramente hay deseos que no son los que se tenían antes, y creo que la oferta tiene que ir también tratando de analizar estos deseos. Nosotros compartimos un trabajo con varios de ustedes que están acá, que hicieron los residentes de un congreso en Uruguay, que fue muy difundido, donde había 4 preguntas básicas que se hacían, pero básicamente los residentes que contestaban, la mayoría era menor de 35 años, bilingües, solteros, no deseaban casa propia, no deseaban en muchas cosas formarse en los mejores lugares,
y tampoco deseaban casarse, que bueno, es una circunstancia, digo, de ordenamiento quizás, y sí ponderaban el tiempo libre en su residencia como algo muy importante, no la calidad del centro, y más del 80% pensaba viajar en los próximos años, hacer fellow o andar por el mundo. O sea que claramente el perfil de nuestros residentes ha ido cambiando en pocos años y mucho, ¿no? Todo esto para agregar a los condimentos que mencionaba Manuel. Ahora, entrando a cuáles propuestas podemos hacer para trabajar las residencias, nosotros pensamos que, al menos yo pienso que las universidades tienen que intervenir en las residencias como un concepto importante. O sea que el posgrado debe tener una intervención, después podemos discutir cuál, ¿no es cierto?, qué grado de intervención de las universidades, ¿no? O sea que las residencias universitarias deberían por ahí tener una dimensión importante. En este aspecto también se ha ido trabajando en algo, que el foro lo ha ido trabajando, que es la propuesta, no hay acuerdos, de acortar lo que algo mencionó al pasar Manu, de acortar algunas residencias, ¿no es cierto?, para lo cual hay que hacer acciones muy concretas. Por ejemplo, si había una de las que más se fue conversando, es para las básicas, tomar la PFO, que hay que ver con qué competencias, con qué objetivos, achicar un año de la residencia tomando la PFO para las básicas. Hoy otras ideas que están vinculadas a los famosos devengados o años de volver a cortar la residencia, por ejemplo, y poner al residente ya con salario, porque en nuestro país existen distintos modelos, pero de duración, y en algunos la práctica rural está antes del título, por ejemplo, en Tucumán, que tiene en este momento 7 años de carrera, y el año rural se da sin título y sin cobro. En cambio, el devengado, que se usa en muchos países del mundo, es un año ya de médico y con pago, ¿no? Entonces, hay distintas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de años, con los modelos de liderazgo del Estado, pero acá sí interviene el Estado en mayor o menor medida, ¿correcto? Todos estos temas los tiro para conversar, ¿no? Claramente el modelo de incentivos por especialidad se ha dado en distintos lugares del mundo. Cuando vos tenés especialidades con deterioro, incentivarlas con distintas cuestiones, no solamente dinero, es un modelo que da resultados. Eso se ve también, ¿no? Y para hablar de las dimensiones que habló hoy Emiliano del mercado, de lo normativo, de las necesidades, qué modelos, si es de cuidado, atención primaria, seguimiento. Voy a decir que de lo normativo, el proyecto de ley incluye las condiciones laborales a las que Manu se refirió, incluye ajustes de la normativa, es algo que deberíamos empujar todos. Digo, para poner otro mojón de temas, no puede ser que tengamos una ley del 79, no es porque sea del 79, empujar el mojón proyecto de ley nueva que incluye todo este paquete de acuerdos. Y bueno, y como punto, si me voy a focalizar un ratito, un segundo nada más, en el tema, en la dimensión educativa. Primero aludiendo a la dimensión que se ha dicho muchas veces, pero lo quiero decir igual acá, de no me voy a explayar en eso de la terminología residente, ¿no? Quizás también tengamos que cambiarla porque ya se ha hablado mucho que el residente venía de residir en el hospital porque estaban más de 100 horas por semana, y aunque parezca menor el término, quiero dejar sentado de que es muy importante también ayornarnos y designar a las cosas por su nombre, y el término residente debería salir, si bien es una cuestión que se puede considerar menor, lo pongo. Entonces, en el proceso de educación y aprendizaje que implica la residencia, ¿no? Nosotros pensamos que tiene que haber grados, por ejemplo, un grado decreciente a lo largo de los años de la residencia en cuanto a supervisión, empezar con una mayor supervisión,
y terminar con una menor supervisión, y al revés, grado creciente de responsabilidad, empezar con menores responsabilidades y ir hacia modelos de más responsabilidades, ¿no? Obviamente también con una cuestión muy importante en lo educativo, que es en los escenarios formativos. Se acabó la época en que el residente se formaba en un solo escenario. Entonces, modelo de aprendizaje con grados de supervisión decreciente, con grados crecientes de responsabilidad, con escenarios formativos varios que tampoco quiero discutirlos ahora, con modelo de competencias, por supuesto, regulado por estándares, con intervención de las universidades y con una carga horaria que varíe de acuerdo a qué residencia es, ¿no? Relacionando habilidades y destrezas de la disciplina que este residente está haciendo. No pueden tener todas las residencias la misma carga horaria, tiene que estar relacionadas a las habilidades que debe adquirir y tiene que estar relacionada a los escenarios que ese residente intenta, la especialidad que intentan hacer. Por supuesto, puede haber otras compensaciones en este residencia que tenga que ver con trabajo de campo, rotaciones, en fin, etcétera. Pero claramente en la dimensión educativa, fuertemente quiero dejar para cerrar y cerrando el mojón en la intervención de las universidades en ajustar, porque estas características de los nuevos jóvenes tienen que ver también con los nuevos contextos, las nuevas pretensiones, ¿no es cierto?, de derechos, y claramente acá también hablar de que el sector privado, porque lo vemos en todas nuestras ciudades, no cumple con las normativas, donde tiene varias horas más de exigencia, y lo presentó también Emiliano. Nosotros en Mar del Plata nos pasa, lo vemos claramente, nuestros egresados trabajan más o menos de acuerdo al lugar de la residencia que eligieron. Entonces, para poder ayornarnos a estas cuestiones que las nuevas juventudes tienen de sus derechos, creo que ir por un proceso educativo centrado con estos puntos que acabo de mencionar ayudaría también a acortar, a morigerar, a plantear el enfoque de derechos también y los incentivos, ¿no? Pero claramente me anoto en un acuerdo entre el Estado, que es el financiador del sistema, y las universidades, ¿no es cierto?, para abordar este complejo tema. Bueno, espero haber sido claro, no quisiera entrar, a pesar de que mi disciplina es la medicina general y el modelo de cuidado de atención primaria es el que nosotros preferimos. Claramente hay una necesidad de trabajar para este médico que la Argentina necesita, pero preferiría quedarme del lado del análisis educativo para este momento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián. Has defendido la bandera de las universidades, me parece muy bien. Es tu rol, ahí está. Así que todo el foro puede quedarse tranquilo que su vicepresidente estuvo activo. Si les parece, hacemos una lista de oradores o de gente que quiere opinar o preguntar, y vamos charlando algunas cosas. Alejandra, ¿vos querías hacer un aviso parroquial antes, si querés hacerlo ahora o después? No, después, es para comentar cuáles son los próximos webinarios y eso, pero mejor abrir a la conversación ahora para no distraer. Bien. Gracias. Bueno, entonces queda abierto para aquellos que quieran preguntar, que quieran opinar, que quieran cuestionar. Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, primero me presento, yo soy Ignacio Prieto, me invitaron como alumno de la Universidad de Salud, formo parte de la maestría de Sistemas de Salud de la universidad. Soy médico, hice 2 residencias,
en el sistema público y el sistema privado, soy terapista de residencia del Hospital Argerich y soy neumólogo del Fellow de Hospital Alemán. También me formé en el Hospital de Cruce, en la posbásica de neumología crítica. Fui jefe de residente, soy docente universitario de la UBA. Y eh, primero quiero celebrar. Honestamente, es la primera vez que escucho una mesa de discusión con respecto a la modificación del programa de residencias que hace un diagnóstico de situación acertado. Cada uno de los puntos que fueron tocando, estoy tomando nota, me parece que son cada uno de los conflictos, ¿no? También soy gremialista de médicos municipales y coincido con lo que dijo Manuel sobre que no es solamente una cuestión económica para poder mejorar el compromiso de integración de los sistemas de formación y de formación postbásica. Es un buen proyecto, el proyecto de ley que lo estaba estudiando a medida que escribió el doctor Shedlin. Es un buen proyecto, creo que apunta a las necesidades transitorias y me parece apropiado, aprovechar que está el doctor Adrián, para preguntarle, son dos sistemas muy diferentes. El médico que egresa de la universidad va a salir a buscar calidad de vida, pero es una persona que integra el sistema formativo con una orientación de vocación. Sin embargo, el compromiso a la hora de decidir las residencias acorde a las necesidades, puntualmente atención primaria, cae por la falta de todo lo que fueron mencionando, rentabilidad, beneficios, calidad de vida, en definitiva, proyección. Y se nota que hay una desactualización entre los programas académicos y las necesidades. Hay materias que no existen, por ejemplo, terapia intensiva en la Universidad de Buenos Aires no existe como materia, entonces no se puede esperar que elijan la carrera como especialidad, elijan terapia intensiva. Perdón, bueno, la pregunta es, ¿están planificando algún tipo de integración universitaria más dirigida, haciendo que desde el primer año de la carrera empiecen a trabajar en terreno para que conozcan las áreas que les faltan al Estado Nacional para poder cubrir? Por ejemplo, empezar con un programa en terreno de atención primaria desde el ingreso de la carrera para que cuando terminen ya tengan las capacidades para poder definir si van a entrar en medicina general o los miles de ejemplos. Pero creo que se entiende la pregunta. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. ¿Alguien de la mesa que quiera responder? Yo creo que podemos dejar correr un poquito algunas preguntas. Hay 2 o 3 manos levantadas y después vamos recopilando, si te parece, Pedro. Ok. Mario, Pagno. No se escucha. Parece que está muteado, Germán, acá aparece como muteado. Es el decano de la Universidad del Hola, Nordeste. Ahí hola. está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Buenas. bien. No sé si se me escucha ahí. Sí, Bueno, perfecto. muy interesante todo lo escuchado. Coincido en parte con algunas apreciaciones de ustedes, los que han hablado antes. También me parece muy pertinente acá hacer una cuestión regional, porque no es lo mismo Corrientes, donde estoy yo, en el cual el 40% de nuestros egresados queda en la zona y el 60% se va a la zona centro buscando otros horizontes desde lo económico, la estabilidad y otras posibilidades laborales que ofrece la zona. Y nosotros por ahí no podemos competir desde ese punto de vista a nivel de las distintas provincias del Norte Grande, que es lo que nosotros en el foro hemos estado reunidos en varias oportunidades. Había un comentario que hizo el anterior orador ¿no? a los centros de salud. Creo que todos las
distintas facultades tenemos esa posibilidad de que tenemos atención de los egresados elijan la residencia. La encuesta que tenemos, o los datos, es que el 60% se va o a la zona centro o al sur del país, básicamente también por una cuestión económica. Y otra cosa que vemos en nuestra zona, ahí está la doctora Gómez de la Fuente, directora de Recursos Humanos de la provincia. En general, los hospitales últimamente estamos acostumbrados a que los manejen los residentes, y eso, este grupo etario no está dispuesto a hacerlo y hacer un trabajo que por ahí no le corresponde. Y no lo hace el médico de planta por diferentes factores, desde la remuneración que reciben los médicos últimamente a nivel de su trabajo hospitalario. O sea que son múltiples los factores, y yo celebro que se pueda discutir esto como lo venimos discutiendo en el foro y nosotros también a nivel regional. Pero cada región, me parece, del país, y sobre todo nosotros que tenemos unas provincias pobres, tenemos esa dificultad, entre comillas, y no es solamente porque además en estos lugares tienen la carrera de especialista, porque ellos en nuestras provincias son reconocidos como especialistas en clínica, en cirugía, en terapia intensiva, en la especialidad que hagan. Y también, con esto termino, creo que seguimos financiando residencias, y se van a enojar los anestesistas o los oftalmólogos o diagnósticos por imágenes, y el Estado sigue financiando estas residencias que no son las que necesita quizás en este momento la zona del país en la cual nosotros estamos. Y también una gran cantidad de residencias que se han abierto en lugares que no estaban quizás preparados para eso. Nada más. Gracias, Mario. Martín. Terminé ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a ser breve, así podemos uso de la palabra. Primero, festejar este encuentro. Eh, Soy director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, también estoy en el foro, y es un tema recurrente de nuestras discusiones en el foro de decanos y decanas de facultades y escuelas de medicina pública. Para mí el principal desafío, creo que todos los que estamos acá y en los distintos ámbitos en los que hemos debatido este tema, es que hay muchos acuerdos, sobre todo sobre el diagnóstico de la situación. Hay muchas propuestas que difieren en algunos matices, pero son propuestas bastante similares. Lo que no encontramos, me parece que el desafío es encontrar el ámbito donde se va a tomar las decisiones de manera consensuada. Eso es, me parece, quién va a decidir qué es lo que, donde todos nos sentemos, donde todos podamos opinar y donde de ahí salga una propuesta. Me parece que está faltando esa mesa. Esta serie de webinarios que organizamos con Alejandra y con Arnaldo Medina, dice, bueno, busca un lugar donde podamos estar distintos actores de distintas instituciones en la Asociación de Salud Pública. Quizás falten algunos otros, pero no encontramos cuál es la mesa, si bien el Estado nacional y los estados provinciales y algunos municipales son los principales financiadores de estas residencias. Por ejemplo, en esas mesas no están las universidades, no están algunas sociedades científicas. Entonces, me parece que el desafío es ponerle las patas a esta mesa, juntarnos, y hasta que no salga una propuesta en la que todos estemos, quizá no sea la mejor, pero me parece que la mejor es la que todos estemos de acuerdo, y ahí empecemos a tomar decisiones. Me parece que está faltando ver dónde se toma esa decisión conjunta, que creo que es el gran desafío, y por eso celebro que la Asociación de Salud Pública haya tomado este tema y nos invite a ver cómo podemos armar esa mesa y tomar esa decisión. Eso, muchas gracias. Gracias, Martín. Daniel. Gracias, buenas tardes, noches para todos y a todas. Me presento primero, yo soy profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, soy investigador de CONICET. Si bien soy médico y me formé en oncología en el ROFO, dependiente de la UBA, siempre me dediqué a la parte experimental y de laboratorio.
El año pasado fui fui presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y firmamos con Alejandra y Arnaldo el convenio entre SAIC y la Asociación de Salud Pública. Mi planteo, mi pregunta hacia el panel tiene que ver con la investigación en particular en las residencias. Si no sería una forma de atraer al residente y jerarquizar algunos aspectos de la actividad del residente, respetando un tiempo protegido para investigación, y no hablo de investigación en temas románticos o básicos, ¿no? Me refiero a investigar en necesidades básicas insatisfechas de nuestra población, en temas de clínica, de sanitario, epidemiológico, ¿por qué no traslacional? Y de una manera, con la investigación también atraer al residente a distintas especialidades. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Daniel. Susana. Susana Sánchez. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, ¿cómo están? Susana Sánchez, yo soy de Tucumán, estoy a cargo de la Dirección de Formación y Capacitación del Sistema Provincial de Salud del Ministerio de Tucumán. Bueno, me uní hoy porque vi la invitación de Emiliano en el grupo que tenemos que trabajamos en residencia y me pareció muy interesante poder participar. Bueno, mi pregunta, yo tengo muchas preguntas, pero sé que los tiempos son cortos, ¿no? Quería hacer una aclaración acá que uno, creo, de los decanos de las facultades, no sé si de Mar del Plata, hizo respecto de la formación. Yo soy psicóloga, no soy médica, de la formación médica en la Universidad Nacional de Tucumán, que es una carrera justamente larga, extendida de 7 años, y que contempla en los 2 últimos años los rotatorios. Bueno, esta particularidad de la carrera en Tucumán tiene sus pros y sus contras, ¿no? Se supone que debería ser sumamente beneficioso para introducir al estudiante ya en lo que es justamente el primer nivel de atención, ¿no? El rotatorio por las zonas rurales, por este tipo de formación. Sin embargo, es bastante denostado por los alumnos. O sea, a la hora de evaluar, digamos, el impacto en la valoración de los alumnos, la consideran, no la valoran y la consideran, y con estas palabras, una pérdida de tiempo, lo cual es tremendo, ¿sí? Pero bueno, esto está llevando un poco a la Universidad Nacional de Tucumán. Tenemos otras 2 carreras de medicina en la provincia, universidades privadas, la Universidad de San Pablo, de la cual yo soy docente, en la parte de habilidades blandas, en la formación, que es una formación un poco más humanista, y la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que también incorporó hace poco a la carrera. Son carreras de 5 años, ¿sí? Con un último año de formación práctica. Entonces, la tendencia de la Facultad de Medicina es a reducir la carrera, con la idea, esto muy en proyecto, muy verde todavía, de incluir un último año que ya sea de orientación especialista, para pensar justamente la integración con los sistemas de residencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que quería comentar. Y lo otro es plantearles que, bueno, para nosotros el problema principal del análisis que venimos haciendo y que tiene que ver con todo lo que han planteado, por supuesto, todos, es esta dificultad, que me parece que es el punto nodal, de la incongruencia que hay, o sea, a la hora de tomar decisiones, entre las distintas demandas y necesidades que tenemos. O sea, por un lado está lo que son las demandas de los sistemas de salud, o sea, las demandas en cuanto a necesidad de formación en los sistemas de salud para responder a una demanda poblacional. Las necesidades propias de las nuevas generaciones, que todos los han planteado, que son muy diferentes, o sea, generacionalmente hay otros deseos y otras necesidades de vida muy distintas a las de antes. Y por otro lado también la cuestión de las estructuras de formación, tanto universitarias como en residencia. Entonces es como que hay cosas que son hasta incompatibles, ¿no? Se hace difícil porque uno va por un camino y el otro va por otro. Entonces, bueno, la cuestión esta de cómo flexibilizar la formación y cómo flexibilizar el sistema, creo que es el punto crítico, ¿no? Flexibilidad en años, flexibilidad en tiempo, flexibilidad, buscar cómo uno puede articular sin perder la calidad académica de formación, otorgar, cubrir de alguna manera, satisfacer de alguna manera el deseo de los profesionales que quieren formarse. Las elecciones de las especialidades que por ahí son críticas y no se hacen, tienen estos componentes, sumado por supuesto al componente económico, que ya varios lo han mencionado, que no es menor, pero bueno, que podríamos decir que uno puede contextualizarlo si lo seguimos pensando que es un sistema de beca de formación y no de trabajo, ¿no?
Así que bueno, un poco es tirar la pregunta a la mesa, cómo resolver esta incongruencia de necesidades que no son consecuentes y que no van en el mismo sentido. Muchas gracias. Gracias, Susana. Pablo. Pablo Formica. Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, me presento un poco, yo soy neurocirujano de Capital Federal, con una especialidad en neurocirugía funcional y mucho interés docente, soy docente en la Universidad de Barcelona y en la UBA, en la Cátedra de Neurocirugía, y anteriormente en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. En mi experiencia, yo quería comentar que muchas especialidades están manejadas en función de su asociación nacional. Y es la asociación la que determina muchas veces los cupos de las residencias, los lugares donde se realizan, y eso implica o influye en la distribución. Entonces, me parece que para regular la oferta y la demanda de residencias de distintas especialidades, habría que orientarlo en función del territorio donde hace falta, es decir, coordinar entre todas las asociaciones de las especialidades dónde se priorizaría cada especialidad. Por ejemplo, lo que vemos, al menos desde mi especialidad y otras especialidades quirúrgicas, es que hay una mala distribución del personal, y mucho tiene que ver también con la elección, o sea, mucho influye en realidad en la elección de las personas. Entonces me parece que también hay que considerar el manejo interno de cada asociación de las especialidades y cómo es que se determina el número y el lugar donde se abren o cierran las residencias. Además de eso, comparto con uno de los colegas que habló al principio en esta ronda, el hecho de la formación desde la facultad en cuanto a el sistema de residencia y a esta distribución del recurso humano. Una consulta para ver si alguno me puede ayudar en esto es si está planteado esto con las asociaciones de especialistas. Es decir, que tal vez la Asociación Argentina de Salud Pública, de la cual soy miembro, o alguna otra entidad ha conversado de manera integral con las distintas asociaciones especialistas para ver el tema de la distribución en función del territorio. Eso sería todo por mí. Gracias, Pablo. Martín. Hola, ¿cómo están? Yo soy Martín Reguero, soy vicedecano de Medicina del Comahue y vengo trabajando también con el tema de residencias hace un tiempo. La pregunta tenía que ver con cómo impactó lo del examen único en que se concentrara el recurso humano en AMBA. Nosotros tenemos buenos niveles, buenos valores de sueldos, a diferencia de lo que planteaban algunos compañeros del norte, pero sin embargo, en el sistema público vienen mermando todo el tiempo y en el sector privado no. O sea, evidentemente hay algo que no estamos viendo y cuando rinden, vemos que cuando rinden por el examen único, eligen AMBA, y cuando eligen los exámenes, lo que nosotros hacemos un examen local acá en la universidad, se quedan localmente. Yo no sé qué percepción tienen desde el nivel central de esto y cómo lo están viendo. Gracias, Martín. Tenemos datos sobre eso, así que si quieren después al final lo puedo plantear. Patricia. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Pedro. Bueno, seguramente ustedes ya me conocen y soy insistente con el tema de abordar las residencias como desde el punto de vista del trabajo. Me parece que lo importante es que podamos no alejarnos de que es un sistema de formación. Garanticemos todo, es lo que siempre lo hablamos, garanticemos lo formativo,
sobre lo asistencial, garanticemos poder adecuar a este perfil nuevo de los nuevos profesionales, garantizar la situación remunerativa, de garantías, pero nunca sacarle la esencia de que es un sistema formativo, porque ahí es donde perdemos, porque ya escuché a 2 provincias, responsables del área de personal de 2 provincias, que dijeron, bueno, sí, ellos quieren ser considerados trabajadores, listo, son trabajadores, los ponemos como ley de trabajadores y me van a trabajar 80 horas en los servicios, y si se forman bien. Y creo que ese es el riesgo que por ahí no estamos viendo, porque cuando se ve esta situación desde el área de personal, de recursos humanos, y lo digo a propósito de recursos humanos, cuando no ven las áreas desde los ministerios donde tienen la responsabilidad de poder cubrir las necesidades de médicos y especialistas. Entonces, en esa desesperación de poder cubrir, bueno, se corre el riesgo de llevarnos por delante el tema de la formación y cargamos de lo asistencial. La residencia, la característica y la esencia es aprender haciendo. Y eso me parece que es innegociable. No sé, ustedes ya saben, siempre lo hablamos y bueno, esa es nuestra mirada y me parece que lo ponemos en riesgo cuando lo planteamos desde otro lugar. Eso nomás quería comentar. Gracias, Patricia. Ale. Alejandra, ¿estás ahí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, perfecto, genial. Bueno, hola Pedro, gusto en saludarte y a todos. Voy a tratar de ser breve. Hace una semana, en la colación de grado de los primeros egresados de la UNTS de Salta, hemos firmado un convenio entre el Colegio de Médicos, el Ministerio de Salud Pública y la Universidad Nacional de Salta, con la figura de hospital docente, donde entre una de sus funciones, que van a ser estos hospitales los de cabecera de toda la provincia y del interior sobre todo, es articular la PFO con las APROC y los primeros años de residencia en las especialidades críticas. Yo creo que esto es un paso importantísimo, súper necesario, que ahora hay que materializar. Lo que vemos nosotros en nuestra provincia es que los chicos, al hacer la pasantía rural y tener ese contacto con los pacientes, que aparte lo tienen desde el inicio, pero bueno, la pasantía rural ya es bien en el interior de la provincia, es que más bien no quieren elegir la especialidad. Ahí es como que corroboran que no quieren hacer especialidades y quedar en el interior por las condiciones en las que se encuentra el interior. Y como bien dijo uno de los que habló anteriormente, ahí tenemos droga, tenemos violencias, inclusive hasta colegas asesinados. Entonces los chicos dicen, no, esto no es lo que quiero para mi vida, ni en lo económico, ni en la seguridad, ni en mi proyección. Entonces, por eso la importancia de que trabajemos mancomunadamente las distintas instituciones para garantizar, primero, que la universidad no se aleje de la formación. Ahí coincido con la colega que acaba de hablar. La idea es que esta residencia vaya acompañada con la especialidad universitaria. El Colegio de Médicos también nos va a ayudar porque es quien otorga las matrículas y el Ministerio dándolas, digamos, estableciendo los lugares donde se necesitan las especialidades críticas y también las necesidades mínimas para que los chicos quieran formarse allí. Entonces creo que es un paso importantísimo que se va a dar a partir de este convenio, que ahora hay que materializar
y que instrumentar. Así que eso quería compartir. Gracias, Ale. Bueno, ahora les voy a dar la palabra a los de la mesa para que den las respuestas u opinen sobre lo que charlaron. Quería contarle a Martín, nosotros estamos, Martín Regueiro, estamos trabajando con mi hermano en una investigación. El examen único se chupa un 14% de las personas que residen en el interior. Hay un 14% de los que rinden en el examen único que dejan eso y eligen el AMBA. Es un número alto, digamos, mucho más alto que otros de otras características. Creemos que el problema no es el examen único, sino el ranking único. Tal vez el instrumento puede ser, pero que tiene que haber rankings regionales, ¿no? Es como vos planteás. Porque el estudiante, el egresado que elige o la egresada que elige una residencia y después se encuentra con que está en el ranking muy arriba, elige AMBA, digamos, cambia la opción. Es tal cual lo habías planteado vos. Pero hay un 14% de los egresados del interior que se los absorbe el AMBA. Bueno, volvemos al mismo orden. Emiliano. Bueno, gracias, Pedro. Quiero sumar algo a lo que vos decías, Pedro. Es así, tal cual lo que decís. De hecho, lo que estamos dándonos cuenta, lo que vemos, es que algunas jurisdicciones hacen examen propios, pero no exámenes de provincias a posbásicas, que eso, digo, es natural. Replican un examen único antes o después del examen único. De hecho, nos enteramos de manera informal de estas cuestiones, y esto uno no lo ve mal, lo que ve es que están buscando provincias soluciones a los problemas. Entonces digo, evidentemente el examen único no está resolviéndole todos esos problemas. Digo esto como para reforzar la idea de la investigación que están haciendo, o sea, va en ese sentido. Después me gustaría responder dos cosas solamente, y doy la palabra. Una a Daniel Alonso. Daniel, el tema de la investigación, hace poquito Natalia De Luca mostró un trabajo que están haciendo las facultades acerca de cómo los espacios de formación son constituyentes de la subjetividad. Bueno, no sé, digo, hay una relación con fuerza, con un radio alto, entre dónde están haciendo los estudiantes prácticas, dónde estuvieron haciendo y qué eligen. Entonces digo, y ellos mostraban que los que habían hecho extensión universitaria o habían hecho investigación, creo, bueno, elegían más las residencias que otras cuestiones para formarse. No cabe duda que esos espacios, de alguna manera, ahora también, como vos dijiste, que investigar, porque digo, ya la residencia es un trabajo en sí mismo en términos de aprender una disciplina. Digo, si encima tienen que estudiar el nivel de ferritina en las enfermedades asociadas digamos, es complejo eso. Entonces digo, hay que reforzar lo que es la medicina translacional, en todo caso, donde esa disciplina resuelva problemas de las personas y cómo investigar eso. Digo, eso también giro la palabra. Nosotros tenemos la Dirección de Difusión del Conocimiento, que está haciendo lo que son todos los proyectos de investigación translacional. Pero digo esto, si les vamos a sumar cosas a los residentes, las famosas transversales son disciplinas por sí mismos. Algunos les tienen que aprender salud digital, otros, bueno, investigación. Después vienen los digo, es una residencia, se termina siendo una currícula paralela. Digo, entonces hay que ser cuidadoso con qué elegir, pero sin lugar a duda investigar es algo que tiene que reforzarse. Eso por un lado, y la otra que quiero responder es a Pablo, el neurocirujano. Pablo, yo creo que vos hiciste una consulta súper interesante. Digo, ¿cómo juegan las asociaciones científicas? ¿Cuánto traccionan en esto de generar? No sé si está Pablo, se fue, pero bueno, él decía esto, ¿no? Sí, sí, acá estoy, perdón. Gracias. No puedo poner la cámara. Bien. ¿Cómo las sociedades científicas traccionaban? Mira, lo que seguro no hay nada, digamos, por lo menos estos 4 años no hubo claridad en este sentido. ¿Cómo se define la falta o la escasez de ciertas profesiones?
Digo, eso se llama estudio de metodología de brechas, no tiene un nombre de apellido. Ahora, es una cuestión perceptiva, ¿no? O ciertos intereses que giran en torno a ciertas corporaciones, en fin, y te dicen, bueno, necesito 5 pediatras más, 20 pediatras más, 15. Digo, la evidencia probablemente sea difícil construirla, pero eso hay que trabajar en ese sentido. Digo, ¿quién pone el número? Como lo que empecé al principio. A mí me gustaría en algún momento hacer una charla sobre esta pregunta provocadora. ¿Hay escasez de profesionales y de especialistas? Porque ahí vamos a discutir cómo se define, digamos, qué necesitamos resolver. Pero digo, nosotros estamos al habla con las sociedades científicas, discutimos, abrimos estas cuestiones, pero nadie todavía no nos sabe decir si hay muchos o pocos pediatras. Digo, te lo digo así, es provocativa esta pregunta. ¿Hay muchos o pocos? ¿Faltan pediatras o sobran pediatras? Digo, obviamente tenemos una mirada, ¿no? Hace muy poquito, digo esto y termino, tuvimos que responder una nota a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para responder si había justamente esto, si estábamos bien con el número de pediatras. La realidad es que en algunos artículos dicen que tiene que haber un pediatra cada 1000 habitantes. Ahora nosotros tenemos tenemos un pediatra cada 1000 habitantes, pero tenemos 1.8 profesionales que pueden atender de 0 a 19 años cada 1000 habitantes. El tema es que no los usamos para eso. Entonces digo, ahí tenemos que discutir bien qué estamos diciendo cuando decimos falta, quién lo tiene que construir ese indicador y cómo el Estado tiene que ir a resolver ese indicador en términos de necesidades y no en términos de otros intereses, ¿no? Con esto cierro porque no es muy complejo, pero digo, lo tenemos mapeado, esa pregunta, y nos es sumamente interesante e importante. Gracias, Emi. Manuel, ¿estás ahí? Manu. Bueno, Adrián. Bueno, Pedro, muchas gracias a todos los que participaron. Quiero simplemente de todo lo que se dijo hacer también poner el acento en algo que dijo Germán Pagno y después, bueno, Ale y también Martín, ¿no? El tema de que las grandes inequidades y territoriales y políticas y demás del país hacen necesario que estas discusiones de residencia se regionalicen, ¿no? Entonces quizás un aporte podría ser, Ale, porque este es un tema, digo, que estamos ahí todos pegados, tratar de favorecer encuentros regionales, analizar todas las situaciones. De hecho, el foro lo viene planteando junto con el ministerio. Hicimos varios el año pasado, porque creo que cambia mucho el análisis cuando uno se pone el foco en lo regional, en las distintas regiones de nuestro país y junta universidades, ministerios con otros actores. Me parece que es importante que si pudiéramos contribuir en seguir en estos espacios, que se sumar las sociedades científicas, sumar algunos otros a estas mesas que ya tenemos en el foro con el ministerio, ¿no? Incluso ahora hay una mesa interministerial que se acaba de aprobar por resolución, que todavía no se echó a rodar para discutir temas vinculados a esto, porque si no es de nunca acabar, pero me parece haría un poco de énfasis en eso para cerrar en la necesidad de buscar estrategias regionales, pero con 4 o 5 cosas que se acuerden desde el nivel central. Ahí está Manu. Gracias, Gringo. Manu. Sabemos que estás con tu criatura haciendo de padre, así que te perdonamos. No se escucha bien. Hola, 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 ahí. Sí, sí. Un poco de problema de paternidad, otro poco de conexión y otro poco laborales. Así que les pido mil disculpas, escuché la mitad ya escuché todas las intervenciones de los compañeros y la mitad de las demás personas. Lógico que vuelvo a celebrar que lo hayamos hecho esto y contarles que una parte de mi ausencia recién tuvo que ver con que me escapé un segundo a firmar un convenio justamente para la firma de que la complementariedad entre la residencia del Hospital de Niños de La Plata, el Sor María Ludovica, y la especialidad de la carrera de pediatría de la Universidad de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata.
que es algo que venimos hace tiempo trabajando y que me parece que es una buena noticia, que podamos empalmar el mundo de los efectores con el de la universidad, que Martín lo viene haciendo muy seriamente también en UNAG, que sé que Adrián lo hace también en Mar del Plata y que es una deuda pendiente, independientemente de cualquiera de los caminos que elijamos para resolver estos problemas. Sin duda el título de especialista con la residencia es algo que tiene que ser una de las cuestiones más estructurales para revertir esa disociación histórica entre los efectores y la universidad que tanto mal le hace a los dos lados. Muchas gracias, Martín, por la invitación y ojalá los podamos tener pronto también acá por la región para conversar en persona. Gracias, Manuel. Bueno, si nadie tiene más, yo creo, no voy a hacer un resumen de todo porque es imposible y además, si uno lo resumiría o lo sintetizara, sería injusto porque cada una de los planteos tiene en sí mismo todo un capítulo para desarrollar, para hablar y sería reducirlo a una síntesis, creo que no estaría bien y no sería interesante. Yo creo que hay una lógica, por lo que fui escuchando, que venimos charlando en el grupo con Pablo, con Emi, con mi hermano, que hubo un proceso a principios de este siglo de centralización, de hecho el examen único, si uno ve los títulos en tema de difusión del conocimiento, distribución del conocimiento, todo desde el nivel central hacia la periferia, digamos, y a partir de este fracaso, o por lo menos esta desensibilización de los y las egresadas para hacer las residencias y de algunas especialidades, se empieza a pensar en de vuelta, en una descentralización o en una regionalización, y como decimos nosotros, una regionalización cooperativa. La universidad, el sistema de salud, como que históricamente han venido por caminos separados, que son estructuras separadas arbitrariamente, porque los estudiantes transcurren su época de estudio en una universidad y después la residencia es una consecución de eso, digamos, no debiera ser un paso con una diferencia tan marcada en distintas cuestiones. Yo creo que no es desinteresado, creo que hay intereses que atraviesan cada una de esas cosas. Yo creo que la situación es crítica y está mal para algunos otros sectores ese sistema y este modelo está bien y se están beneficiando, o sea que cuando decimos que el sistema de residencia está mal, habría que pensar para quién. Y vuelvo a lo mismo, estamos planteando una descentralización regional y hay que empezar a pensar, porque esto que decía inicialmente de la distribución del conocimiento es pensar el conocimiento en términos de qué, de un saber o de un saber hacer, porque cuando nosotros pensamos el conocimiento desde un saber hacer, no es lo mismo lo que se hace en un hospital de alta complejidad de Buenos Aires con lo que después se termina haciendo en Villalonga. Y lo que pasa es que aquel que se forma en un gran hospital en Buenos Aires, después va a Villalonga, no tiene la misma infraestructura, no tiene los mismos pacientes, no tiene los mismos problemas de salud, y eso lo que siente es frustración, disgusto, y algunos se vuelven o trabajan mal o se vuelven o deciden hacer otra cosa. Entonces, evidentemente, tenemos que volver a pensar en la regionalización y lo que tiene que hacer el nivel central es promover, acompañar, sostener los desarrollos regionales. Y que me parece que ahí la articulación universidad, sistema de salud, universidad hospital, universidad residencia, con esto de las APROX y el ensamble con el primer año y la PFO, digamos, algo que ya está discutido, que hay resolución, que Emiliano lo pudo meter en la resolución que organiza la residencia, que regula la residencia. O sea, está todo dado para hacerlo. Creo que, como dijo Martín en un principio, habría que ver dónde podemos discutir esto para que salga. Y creo que no hay un lugar único porque es todo lo que decía inicialmente. Bueno, hay que ver si esto es un problema para todos.
hay algunos, digamos, que no se ven, digamos, pero que son los que están traccionando y que están de alguna manera siendo beneficiados por esta situación. Así que me parece que fue todo muy interesante, muy rico, lo que cada uno habló, uno siente que está en un mundo ideal donde podemos discutir, podemos plantear las ideas, podemos desde observar y escuchar desde las distintas posiciones, las distintas formas de ver, con muchísimo respeto, así que valoro y agradezco a Alejandra, a Martín, a la SAP en su conjunto de generar este espacio y bueno, vemos para el próximo si podemos ya darle una vuelta de rosca a esto, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, para nosotros ha sido un lujo extraordinario, no solamente esta mesa, sino además los y las participantes. Sinceramente nos emociona desde la Asociación Argentina de Salud Pública poder colaborar para esto, para personas, ámbitos y organizaciones que ya están discutiendo esta temática. Así que la Asociación Argentina se pone a disposición de lo que ustedes consideren. Tenemos en 15 días este encuentro nuevamente el 3 de octubre a las 18 horas. La semana que viene vamos a tener un webinario sobre uso de agroquímicos. Más adelante vamos a estar tocando temas de abuso sexual infantil, también alianzas para la incidencia en políticas y también sobre el derecho a muertes médicamente asistidas. Digamos, tenemos una variedad de temas, pero esto sin ninguna duda, además del Consejo de Capital Humano liderado por Martín, que es un lujo y que ya ha estado organizando excelentes mesas en el Congreso. Vamos a seguir pensando dispositivos. Por otro lado, también pongo a disposición de quienes están acá, hay un foro de sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil y universidades que participan más de 80 sociedades científicas, de la cual yo también formo parte de quienes lideran, así que también es un espacio para conversar. Pero bueno, nuevamente eso, muchísimas gracias. Y como alguien hizo un comentario, yo quería terminar diciendo esto, son momentos en los cuales más que nunca tenemos que construir consenso y masa crítica para defender las universidades públicas y las residencias. Eso sin ninguna duda, la salud pública más que nunca necesita de espacios como este de construcción, de respeto, de repensar. Así que muchísimas gracias para todas y todos quienes han estado aquí. Gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias, gracias a todos. Saludos Cariños. a todos. Gracias, chao, chao. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, saludos.